Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos sobre el final del capítulo sexto, estamos en la Mishnah número 10 del capítulo sexto. En algún otro libro la van a encontrar con otra numeración, pero no importa, son formas digamos, de numerarlas, pero las Mishnayot son las mismas. Se las voy a leer rápidamente en castellano. Es una Mishnah muy linda y dice así. Dice, 5 posiciones hizo suyos en su mundo el santo bendito sea, y estas son. La Torá es una posesión. El cielo y la tierra son una posesión. Abraham es una posesión. El pueblo de Israel es una posesión. El Beit HaMikdash es una posesión. Entonces la Mishnah empieza listando estas 5 posesiones que Hashem hizo en este mundo. Y, digamos, inmediatamente empieza a traer las fuentes, de dónde se aprende. Entonces dice, ¿de dónde lo sabemos en relación con la Torá? Y contesta, pues está escrito, Hashem me hizo la Torá su posesión antes de la creación, antes de sus obras en épocas de antaño. Continúa preguntando, ¿de dónde lo sabemos en relación con el cielo y la tierra? Y contesta, pues está escrito, así dice Hashem, el cielo es mi trono y la tierra es mi escabel. ¿Qué casa, pues, puedes tú construir para mí y dónde está el lugar de mi descanso? Y también dice, cuán multiformes son tus obras, Hashem, tú has hecho a todas ellas con sabiduría. Estos pesukim son un poco así, suenan medios raros en castellano, pero son todas fuentes que trae la Mishnah de distintos lugares del Tanaj, ¿no? Son todas fuentes del Tanaj. Entonces de ahí va aprendiendo este concepto de las posesiones en relación a cada una de las 5 posesiones que nombró. Y sigue, dice así, ¿de dónde lo sabemos en relación a Abraham? Y contesta, pues está escrito, y él lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham por el Dios supremo, poseedor del cielo y de la tierra. ¿De dónde lo sabemos en relación con el pueblo de Israel? Pues está escrito, hasta que tu pueblo pase, Hashem, hasta que el pueblo que tú adquiriste pase. Y también dice, el pueblo santo que está en la tierra y a los nobles, en ellos está mi deleite. Insisto, son todos pesukim, son todos versículos, que a veces, al menos para mí, cuando uno los lee en español, no suenan muy lindo, pero lo interesante es el estudio que hacen, digamos, los jajamim en esta Mishnah, donde las cosas no son dichas porque sí, sino tienen un apoyo, en este caso, del Tanaj, un apoyo, digamos, de las escrituras directamente, algunas frases mencionadas por profetas, otras por la Torá directamente, algunas también del Teilim, pero ese es el contrapunto que va haciendo, trae de dónde aprende cada cosa. Y termina diciendo, eh, ¿de dónde lo sabemos en relación al Beit HaMikdash? Y contesta, pues está escrito, el lugar que tú, Hashem, has hecho para morada tuya, el santuario que tus manos, Hashem, han establecido, y también dice, y él lo llevó al sitio de su santidad, la montaña que su diestra ha adquirido. Acá al final está hablando que el mismo Beit HaMikdash estaba en un lugar donde Hashem también había adquirido. Refuerza la idea de la tierra y refuerza la idea del Beit HaMikdash. Esto es, en un principio, la Mishnah que vamos a estudiar en el día de hoy. Vemos que es una Mishnah, si se quiere, un poquito distinta a muchas otras que hemos visto en otra oportunidad. Tiene mucho, digamos, mucho de fundamento, de dónde se aprende. No es una enseñanza que viene una persona y la dice, que viene un sabio, un rab, alguien y la dice, sino que justamente busca el sustento, digamos, poder defenderla desde la fuente, ¿no? Entonces tenemos que entender que mismo que todas las creaciones son de Hashem, eso termina siendo algo que no es aparente, que requiere un esfuerzo, digamos, de nuestra parte para sacar
las cosas de su supuesta existencia independiente y ver la mano de Hashem en todo. Esto es algo que lo estudiamos en otras oportunidades y lo repetimos y creo que lo vamos a repetir independientemente de lo que estemos estudiando. El concepto es que la persona que no tiene el ojo entrenado no va a ver la mano de Hashem, no la va a ver en nada. ¿A qué me refiero? No la va a ver ni en las cosas ni en las situaciones que le pasan en la vida. Se las va a adjudicar a la casualidad, se las va a adjudicar a cualquier otro motivo, pero no va a ver la mano de Hashem atrás, digamos, de las situaciones, en un primer lugar. Acá la Mishnah inclusive viene e invita a que veamos la mano de Hashem, incluso, digamos, cuando esa mano está apoyando en alguna medida el mundo terrenal, la tierra de Israel, el pueblo de Israel. Vamos a tratar de ir viendo despacito de qué se trata. Digamos, en estos contextos que nombra la Mishnah, la presencia de Hashem, el control y la potestad se mantienen de manera permanente. Es decir, sería la explicación que dan algunos comentaristas, como el Maral de Praga, dice, bueno, tal vez en estos contextos te sea menos difícil, no me animo a decir la expresión más fácil, pero te sea un poquito menos difícil ver la mano de Hashem. Entonces, vamos a ver primero, hay un contrapunto, ¿no?, entre lo que sería una creación y una adquisición. Dice, todas las creaciones, con excepción de esas 5 adquisiciones que menciona la Mishnah, sufren cambios. Las cosas cambian, digamos, sufren cambios permanentes, principalmente en el proceso de gestación. Y después no permanecen iguales. Todas las creaciones que existen en el mundo no están igual hoy que hace 50 años, ni que hace 100, ni que hace 2000 años. Entonces, muchas veces esos cambios hacen que nos cueste más detectar, percibir, apreciar la presencia divina en cada una de esas creaciones, ¿no? Cada vez nos hace más difícil descubrir esas capas de oscuridad que fueron cubriendo a cada una de las creaciones hasta que perdemos de vista que en realidad es el mismísimo Hashem el que las creó. Estas 5 adquisiciones que menciona la Mishnah se mantienen sin cambios en todo el proceso de gestación. Es decir, es como que podemos definir que nunca se oscurecen. Nunca se oscurecen. El concepto de oscurecerse es que se densifican y cuesta más ver la porción de divinidad que hay en ellas. Y por eso son llamadas justamente adquisiciones divinas, porque permanecen, digamos, en el mundo, pero con características permanentes con una impronta divina, ¿no? Es lo mismo que cuando algo pasa de un dominio a otro, en general pasa sin cambios, ¿no? Si yo tengo, vamos a dar un ejemplo del mundo material, si yo tengo en mi mano un libro y se lo regalo a alguien, porque pasó de un dominio a otro, el libro no cambió su esencia, ni sus características, ni sus condiciones, ¿no? Entonces, acá vemos que está hablando de adquisiciones que adquirió Hashem, que no que son o eran de Hashem. Ahora habla como la expresión en hebreo es kinyan. Kinyan es un acto de adquirir, ¿no? Es una expresión que inclusive en lenguaje moderno denota una compra, algo que uno adquiere. Cuando alguien adquiere algo es porque uno no lo hizo o supuestamente o no lo creó. Pero acá se refiere a que justamente Hashem terminó adquiriendo estas adquisiciones, valga la redundancia, una vez que bajaron a este mundo. Es decir, pasaron un proceso de creación y un proceso de densificación. El proceso de densificación es cuando más nos vamos alejando de Hashem, cuando más imperceptible es la luz de Hashem, decimos que
esa creación está más oscura o más densificada. Entonces es menos obvio el origen. No vemos la mano de Hashem porque o pasaron muchos años, o sufrieron cambios o modificaciones, entonces nos cuesta. Entonces, ¿qué es importante para esta primera parte? Entender que Hashem adquirió a estas adquisiciones una vez que bajaron este mundo, y lo hace justamente porque Él la sostiene y alimenta su naturaleza de no cambio. La característica principal que atraviesa a todas estas adquisiciones de Hashem es que no cambian. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, ¿no? Hashem hace adquisiciones, las adquiere una vez que esas adquisiciones atravesaron todo el proceso de gestación y creación, las adquiere y ahora les da una vitalidad que las sostiene sin cambio, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad. La Mishnah al principio habla de su mundo, dice, 5 adquisiciones hizo el santo bendito sea en su mundo, ¿no? Habla del olam en hebreo, ¿no? Olamó es la expresión que significa el mundo de él. La palabra olam en hebreo, por un lado quiere decir eso, quiere decir mundo, pero por otro lado también quiere decir ocultamiento, algo que está, digamos, neelam, es que está oculto. Y justamente la expresión es apropiada porque en el mundo la presencia de Hashem está oculta, ¿no? En general está oculta. Y en particular está más oculta para el que no está entrenado, ¿no? Para el que no tiene, como decimos siempre, la mirada correcta, la vista entrenada, nunca va a ver la mano de Hashem, aunque se la quieras mostrar con todo tipo de señales y faroles. Entonces, estas 5 adquisiciones mencionadas son adquisiciones donde la presencia de Hashem se podría revelar de una manera más natural. Esto quiere decir que para nosotros sería, como dije antes, un poquito más fácil, si se quiere, ver la mano de Hashem en estas adquisiciones que en otras creaciones que existen en el mundo. Vamos a ir viendo de a poquito. Dice, Kinyan Ejad, dice, en hebreo dice una adquisición. Cuando menciona cada una, dice en hebreo que eso es una adquisición. En hebreo se dice que eso es un Kinyan Ejad. Dice acá que hay un juego de palabras que revela que la presencia del Ejad, que es el uno, es una de las formas también de referirse a Hashem, está presente en eso, ¿no? Es decir, se puede estudiar digamos, en varios sentidos. Un sentido es que es una adquisición y otro es que es una adquisición del uno. Del uno significa de Hashem, el que es uno y no tiene un segundo. Vamos a ir viendo las adquisiciones nombradas. Perdón que se me enganchó el cable. Casi se me cae la compu, perdón. Dice, la primera habla de la Torah. La Torah mismo que bajó hasta el mundo material más denso. El mundo material es sumamente mucho más denso que el mundo espiritual, pero también sigue manteniendo su categoría de sabiduría divina. La Torah es perfecta, la Torah incluye todo, la Torah no tiene errores, la Torah no tiene expresiones superfluas, la Torah es un bloque que es indivisible. Vos no le podés sacar algo, no le podés arrancar una hoja, inclusive ustedes saben desde el punto de vista de la ley judía, de la halajá, una Torá que tiene un error en una mínima letra, ya la invalida por completo. Si estamos un Shabbat en el Bet HaKnesset, en el templo, y de pronto vamos a leer la Torá y detectamos que hay una letra que tiene una imperfección, tiene un error, llamémoslo si se quiere, ya toda la Torá no sirve. Alguien podría pensar, bueno, no sirve para este Shabbat, me sirve para el que viene, porque la porción de la semana que viene está perfecta. Dice, no, la Torá tiene que estar perfecta, como les decía, es un bloque, es indivisible, y necesitamos que esa perfección la atraviese del principio al fin. Así que si en este caso, en algo que hizo el ser humano, que es la escritura, se detecta algún error, esta Torá está, lo que llama en hebreo, inválida,
hasta que no sea reparado ese error. Entonces, la Torá les decía que es donde ahora tenemos que hacer un trabajo bien fuerte como para atravesar la fachada y encontrarlo a Hashem. Hashem dice, el Talmud explica, y dice, lo vamos a repetir un poquito más tarde, pero dice que Hashem en alguna medida se ocultó justamente en la Torá. Si vos querés conocerlo a Hashem, si vos querés saber cómo Hashem maneja el mundo, tenés que estudiar la Torá. No lo tenés que ir a buscar a un parque, ni a una playa, ni a una montaña, ni en un auto nuevo, ni en una cartera nueva. Donde lo vas a encontrar a Hashem es justamente profundizando en la Torá. Toda vez que vos consigas profundizar en la Torá, vas a ir descubriendo capas de divinidad que se van a ir revelando. Entonces, la primera era la Torá. La segunda que menciona es el cielo y la tierra. Y mismo que son, digamos, en su manifestación más física, ¿no? Porque la tierra es algo bien físico por excelencia, poseen elementos que aluden a la presencia divina. Alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué la tierra? Alguien puede decir, pero ¿sabes qué? La tierra es algo de lo más básico, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que así como el sol y la luna no envejecen a nuestros ojos, el hecho de que la tierra pueda producir algo de la nada, de algo que se descompone, después crece un árbol o una planta y de ahí sale primero una flor y después sale un fruto del cual te puedes alimentar. Bueno, esa es la fuerza de procreación que Hashem le dio a la tierra. Y ahí está recontra presente la mano de Hashem. Lo que pasa es que, una vez más, podemos pensar que es la naturaleza, pero no es la naturaleza. Es la fuerza creativa de Hashem, en este caso, oculta en la tierra. El que no lo quiere ver, va a ver que la tierra sí, la tierra me da manzanas, me da peras, me da tomates, y Baruch Hashem tengo, pero hay una presencia divina, hay una chispa de divinidad en eso, para que eso pase y siga pasando y no cambie, no cambia, está siempre, digamos, esa capacidad de procrear presente, en este caso, por ejemplo, en la tierra. Después dice, los cielos son mi trono. ¿Por qué? Cuando habla de los cielos y la tierra, hay un versículo que habla y dice, los cielos son mi trono. ¿Por qué? Porque Hashem baja y se revela a través de los cielos. Este es un concepto más cabalístico, que donde como que Hashem baja hasta cierto punto, ¿no? Y el cielo es un ámbito donde creo que en general todos cuando, de hecho el salmista mismo, ¿no? Dice el concepto de elevar la vista hacia el cielo, de elevar la mirada, de buscar, digamos, de buscarlo allí en el cielo. Creo que muchos de nosotros a veces cuando queremos rezar o queremos pedir algo, es como que en hebreo se dice, bueno, o algo que pasó, bueno, decimos Minashamayim, vino del cielo, asociamos la presencia divina con el cielo, ¿no? No es algo, no es un concepto que nos parezca extraño. Y habla de Abraham, que Abraham también es una adquisición. Y fíjense que es la única persona que está en este listado de las adquisiciones. Entonces acá tenemos que entender por qué Abraham, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, no sé, que tal vez Moshe sea su adquisición, o el rey David, o cualquiera de los grandes sabios que tenemos, Baruch Hashem, en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué justamente Abraham? Explican que por varios motivos Abraham es una adquisición. Primero, porque Abraham le dedicó, primero Abraham descubrió a Hashem cuando tenía 3 años, ¿no? Así cuenta el Midrash, Abraham entendió que no había forma de que el mundo se sostenga si no había alguien atrás, en este caso era Hashem. Segundo, le dedicó su vida Abraham a tratar de aumentar la conciencia de la presencia de Hashem en todo, ¿no? Tercero, lo hizo manifestando excelencia en una cualidad que en hebreo se dice gesed, que se dice haciendo actos de bondad. Abraham era una persona muy generosa, era generoso con su conocimiento, era generoso con su tiempo y era generoso con su dinero. Abraham invitaba a la casa a comer, a dormir, digamos,
ayudaba a la gente, pero también les enseñaba. Abraham fue el primero que empezó con los shiurim de Torá. No tenía el Zoom, pero era el primero que la gente venía a la casa y él se la pasaba enseñando y tratando de ampliar, como dije antes, la conciencia que la gente tenía de la presencia de Hashem, inclusive combatiendo a los idólatras. Entonces dice, mira, Hashem encuentra en Abraham el socio ideal. Por eso dice, es una adquisición. Es decir, si la persona entiende que el gesed, los actos de bondad, son digamos, por un lado, el hilo conductor donde podemos encontrar la presencia de Hashem. Hashem dijo, Olam Gesed Ibané. Hashem dijo, quiero construir un mundo de Gesed. Eso es lo que dijo Hashem. Entonces, por eso dice que Abraham es una adquisición, porque Abraham pudo, digamos, comportarse a lo largo de toda su vida con esta cualidad de bondad hacia las demás personas. Entonces, se hizo como un socio de Hashem. Si Hashem quería crear un mundo justamente para que haya bondad, y ahora aparece una persona y actúa con bondad, bueno, ahí estamos, por un lado, ante el socio perfecto, y estamos, por otro lado, ¿se acuerdan el ejemplo que es cuando hay dos conjuntos en matemática y hay una intersección? Bueno, cuando la intersección es completa, cuando es como un eclipse, bueno, hay una identificación de uno con el otro, es como que son, entre comillas, ¿no? Similares. ¿Por qué similares? Porque actúan de manera similar. Y eso es lo que pide Hashem. Hashem no nos pide que seamos enciclopedias caminando, no nos pide que seamos robots. Hashem pide que seamos personas sensibles y que podamos actuar con actos de bondad en todo tiempo y lugar. Entonces, por eso es que, digamos, Abraham es considerado como una adquisición. ¿Por qué? Porque inclusive lo hizo antes de la entrega de la Torá, cuando todavía Hashem no se había revelado de la misma manera que se reveló mucho tiempo después, no, tampoco había sido entregada la Torá, como dije, no, digamos, lo hizo con muchísimas menos herramientas, ¿no? O sea, herramientas propias desarrolladas, pero no herramientas que le llegaron de la afuera. Dice, el concepto de difundir también, ¿no?, la existencia de Hashem, la presencia de Hashem y cómo Hashem maneja el mundo, de alguna manera le estaba devolviendo también a Hashem la propiedad del cielo y de la tierra a su verdadero dueño. Es decir, también acá hay algo muy, muy, muy interesante y muy lindo, ¿no? Cuando la persona en alguna medida reconoce a Hashem como el artífice y y sabe que uno es un pequeño socio, con una proporción ínfima en este proceso de creación y de hacer cosas y de armar una vida y una familia y una comunidad, etcétera, etcétera. Y uno ve que la mano de Hashem es la que nos va guiando. Y nosotros hacemos nuestra parte, pero que esa partecita es mínima. En alguna medida le estamos devolviendo a Hashem, cuando uno tiene esa sensación, pero genuina, sincera, pura, de verdad, no como una postura, sino que es algo de verdad. Lo que la persona está haciendo en esa medida es devolverle a Hashem su condición de dueño y de creador, que en algunos ámbitos digamos, no está reconocida. Es como que Hashem no está identificado como el actor principal de nuestras vidas. Entonces dice, al hacer eso, se lo considera como un socio de la creación. Este es un concepto que lo estudiamos siempre antes de Rosh Hashanah. Acá falta un poquito más falta justo un mes y medio para Rosh Hashanah, pero bueno, lo tenemos hoy y lo estudiamos. ¿Cuál es el concepto? Cuando la persona actúa de la misma manera que actúa ayer, cuando la persona puede en su comportamiento imitar los modos de Hashem, él se convierte en un socio de Hashem. Ahora sos socio. Es por eso que los tzadikim, por ejemplo, pueden dar bendiciones. ¿Por qué pueden dar bendiciones? Son seres humanos igual que nosotros, igual que todos nosotros, nacieron de una madre y de un padre, vivieron en una casa, en fin, más allá de lo que estudiaron. Pero ¿cuál es la fuerza que tienen? La fuerza que tienen es que ellos viven de una manera que igualan su comportamiento, digamos,
esto todo salvando las distancias, ¿no? Por supuesto, pero igualan su comportamiento al comportamiento de Hashem. ¿Qué significa esto? Si, para eso hay que entender cómo es que se comporta Hashem. Entonces, si Hashem se comporta con determinados principios, como por ejemplo, es generoso, es bondadoso, es paciente, es lento para la ira, y la persona actúa de la misma manera con quien sea que le toque intervenir, ya sea con su esposa, con su marido, con sus hijos, con su jefe, con su empleado, con su rabino, con su terapeuta, con su contador, su abogado o el verdulero. Con todos actúa de la misma manera, ¿no? Una persona que no se apresura a juzgar, que es generosa, que es bondadosa, que es paciente, en fin, todas las características que le conocemos a Hashem. Bueno, dice, ahora él se identifica con Hashem también y eso lo hace como un socio en la creación del mundo, porque ahora esta persona está caminando, interactuando con personas y va creando vínculos y va creando situaciones de la misma manera como las crea Hashem. Entonces se convirtió en un socio. Miren qué poquitito, ¿no? Avanzamos un poco más y dice que Israel es uno de las adquisiciones de Hashem. Acá cuando habla de Israel, en los comentaristas entienden que no se refiere a la tierra de Israel necesariamente, acá se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque dice que el alma de los Yehudim, cuando desciende a este mundo, adquiere ciertas dimensiones físicas, ¿no? Porque el alma baja y termina viviendo en un cuerpo físico, pero aún así mantiene ciertas chispas de divinidad eternamente, desde el día que bajamos a este mundo hasta el día que nos vamos de este mundo después de los 120 años. El problema es que a veces nos cuesta conectar con esa chispa, nos cuesta conectar con la chispa propia y mucho más nos cuesta conectar con la chispa ajena. ¿Y por qué digo que nos cuesta conectar? Porque si no nos costara conectar con la chispa de divinidad del otro, eh, digamos, jamás si no nos costara, o sea, si pudiéramos conectar, jamás hubiera ofensas y faltas de respeto y conflictos y peleas y luchas y agresiones y egoísmo y etcétera, etcétera. Todo eso pasa porque no vemos la chispa de divinidad en el otro. Si la viéramos, lo único que por lo menos nos nacería sería por lo menos respeto. Pero cuando ya perdemos el respeto y aparecen todas las otras midot o todas las otras cualidades feas que mencioné, es porque justamente no vemos la chispa de divinidad que hay en el otro. Tal vez quizás vemos la propia, pero pensamos que el otro no la tiene, entonces que ahí le podemos faltar el respeto y hacer lo que queremos. Entonces, cuando la empezamos a ver, esto es un ejercicio también, esto es un ejercicio, esto es estudiar Torah. Estudiar Torah es justamente eso, es saber quién es Hashem, quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros compañeros en términos de cómo están formados. Son personas que también tienen una cuota de divinidad como la tenemos nosotros. Entonces, lo mínimo que se merecen es respeto. Eso no te habilita a gritarle, ofenderlo o hablarle de una manera incorrecta. Entonces, esa ni siquiera te habilita a emitir un juicio, ¿no? Tenés que ser más comprensivo y tenés que ser una persona que deje pasar, así como Hashem actúa. Hay que recordar este concepto que insisto, se estudia antes de Rosh Hashanah. El juicio de Rosh Hashanah es un juicio que va a tener una configuración distinta para cada uno de nosotros. Esa configuración, que nadie piense que, 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 que está dada porque sí. Esa configuración de cómo va a ser el juicio está dada básicamente por cómo nosotros actuamos con las personas con las cuales interactuamos. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos una mirada blanda, compasiva, comprendedora y si se quiere hasta que perdona, y esa es nuestra mirada para el prójimo, es decir, en lugar de juzgarlo y castigarlo y ser estrictos, somos todo lo contrario, somos blandos, en el mejor sentido, el más puro sentido de la palabra. Dice, bueno, tenés que saber que configuraste una modalidad de juicio, en realidad, no solo para el otro, sino que la estás configurando para vos mismo. Entonces, en el día de Rosh Hashanah, cuando te toque
el ser juzgado, que sabemos que es lo que pasa en el día de Rosh Hashanah, todas las creaciones del mundo son juzgadas. Bueno, ese juicio va a tener la misma impronta con la cual vos estuviste actuando durante todo el año para, digamos, con tus congéneres, por llamarlo de una manera. Entonces, vemos que acá, hasta si se quiere, es un buen negocio. Es un buen negocio ser una persona, digamos, de bien, en términos de la Torá. ¿Por qué? Porque eso vuelve que como vos fuiste una persona que comprendiste y eras paciente y eras lento para la ira, bueno, a vos también te van a juzgar con esas cualidades sobre la mesa. Así que está bueno aprovechar este mes y medio que tenemos y tal vez quizás eh, algún ajustecito de tuercas tengamos que hacer. Por lo menos yo seguro tengo que hacerlo. Bueno, la siguiente adquisición es el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash era el gran templo de Jerusalén, era un lugar donde en realidad no era solamente un lugar físico, era un lugar físico, claro, donde se hacían ofrendas, era un lugar donde las ofrendas, en hebreo se dice korbanot, un korban está mal traducido o insuficientemente traducido como un sacrificio. La palabra en hebreo corbán viene de la son lekarev, viene del lenguaje de acercar. ¿Cuál era la idea de un corbán? La idea de un corbán, insisto, insuficientemente traducido como sacrificio, una ofrenda, pero la idea de la ofrenda era justamente acercar, digamos, algo, vamos a decirlo así, que se había alejado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se alejó acá? Entonces había distintos tipos de ofrendas y entonces también había distintos tipos de acercamientos. Un tipo de acercamiento era entre la persona y Hashem. La persona había cometido un tipo, cualquiera esta sea, de transgresión. Esa transgresión, en definitiva, lo alejaba de Hashem porque, digamos, había una desigualdad de formas. ¿Se acuerdan? Este es un concepto que ya estudiamos, lo repito porque es importante. La manera en que reconocemos cercanía o lejanía espiritualmente hablando entre dos personas, entre dos seres o entre una persona y Hashem, es si hay igualdad de formas. ¿No? Vamos a decirlo así de una manera exagerada. Si de un lado tenemos generosidad y del otro lado tenemos, digamos, amarretismo o egoísmo, bueno, ahí hay desigualdad de formas. Entonces ahí es como, en un principio podemos decir, la energía no fluye. ¿Por qué? Porque choca. Es como que algo quiere bajar en una dirección y del otro lado se encuentra con una actitud totalmente contraria. Entonces ahí se va para atrás, no puede fluir. Distinto es cuando esa energía baja y encuentra el mismo comportamiento en este caso en la otra persona. Entonces ahí la energía fluye y ahí decimos que hay igualdad de formas. Cuando hay igualdad de formas hay cercanía espiritualmente hablando. Cuando hay desigualdad de formas, hay lejanía espiritualmente hablando. Esto es válido para dos personas, es válido para un matrimonio, para padre e hijo, a veces hay alguno que está actuando con mucho egoísmo y el otro que está tratando de ser muy generoso. Llega un punto que cuando uno está actuando con mucha generosidad y del otro lado lo que recibe es mucho egoísmo, hay veces nos pone a prueba eso. A veces no tenemos fuerza para seguir siendo generosos cuando de lo que recibimos del otro lado es nada más que egoísmo. Entonces, esto es en términos entre las personas. Con Hashem pasa de la misma manera. Y ahí estaba el espacio donde se arreglaban estos desarreglos provocados por que, digamos, eh, eh, nuestra parte, si se quiere, más animal, más egoísta, había prevalecido sobre nuestra parte espiritual. Para corregir esos desvíos estaba el sistema de ofrendas y eso era lo que, digamos, nos ayudaba, ese espacio que era el Bet HaMikdash. Nos volvía a acercar con Hashem, nos volvía a poner en la dimensión correcta en relación a algo que se había, digamos, desconfigurado. Y lo interesante del Bet HaMikdash es que si bien era una construcción física, si bien tenía materiales del mundo terrenal, piedra, madera, lanas, en fin, inclusive oro y otros metales,
seguía manteniendo la posibilidad de alojar la presencia divina. La presencia divina estaba ahí presente y estuvo todo el tiempo que el Beit HaMikdash existió. Inclusive hoy no tenemos el Beit HaMikdash y así dicen nuestros libros, que la presencia divina nunca se fue de ese espacio. Ahora lo tenemos en lo que nosotros llamamos el Kotel HaMa'araví, el muro de los lamentos. Entonces, esto es una lectura del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash quiere decir, ¿qué significa que es una adquisición de Hashem? Esta posibilidad, este espacio, digamos, de reencuentro, de corrección, de perdón, también si se quiere, es eterno. Y no hay nada que lo destruya. Y alguien puede decir, bueno, pero el Beit HaMikdash no está. No, pero estamos hablando de toda esta dinámica, y esa dinámica sigue presente aún muchísimos años después de que el Beit HaMikdash fue destruido. Otra manera de estudiar este concepto de Beit HaMikdash es que ustedes saben, cuando la Torá menciona la construcción del Beit HaMikdash, dice, Be'asule Mikdash, Be'shahanti Betoham. La traducción sería, y me harán un santuario, y yo moraré en ustedes. No dice moraré en él o en ellos, porque parece como que el sujeto de la oración está cambiado, ¿no? Dice, bueno, me vas a hacer un santuario, entonces moraré en él. Y si me vas a hacer muchos santuarios, moraré en ellos. Pero el versículo en hebreo termina diciendo, y me harán un santuario y moraré en ustedes. Y acá de esto hay un montón de aprendizajes. Básicamente el aprendizaje es que la persona tiene que convertirse en un santuario. La persona tiene que convertirse en un santuario que funcione en su vínculo con Hashem y en su vínculo con el prójimo. Ese es el desafío. El desafío es, entonces, y ahí sí sos un espacio apto para que pose la divinidad. Ahí sí te convertiste en un espacio donde, así como en el Beit HaMikdash físico, Hashem puede posar su presencia, la persona que actúa, digamos, con las mismas dinámicas que había en el Beit HaMikdash, que las explicamos hace un ratito, digamos, y que no tienen nada que ver, porque hace poco una vez una persona me habló de los animales y todo eso. Hace unos años creo que estudiamos ese concepto, ¿no? El concepto de los animales, digamos, el judaísmo no puede estar más lejos de todo lo que tenga que ver con el maltrato animal. El judaísmo está en las antípodas. El judaísmo permitía los sacrificios con animales únicamente en un contexto de mucha santidad, únicamente en un lugar en toda la tierra y únicamente conducido por las personas más elevadas de la generación. No es que cada uno agarraba y mataba un perro, una vaca, una gallina en su casa. Era en contextos de mucha santidad. Y eso es algo que es muy importante no perderlo de vista. No era algo, digamos, liviano, sino que justamente la idea básicamente era que lo que estamos tratando de matar es la parte animal, y la ofrenda, digamos, pedía y requería que la persona se involucre. No es que la persona llegaba, dejaba una vaca en la puerta del Beit HaMikdash y se iba, no. Cuando se hacía la ofrenda de la vaca, la persona tenía que hacer lo que se llama en hebreo smijá, que quiere decir poner sus manos sobre el animal, porque la idea era entender que lo que está ahí, había dos cosas que estaban pasando. Primero, era si la persona llegó a transgredir tanto en su vínculo con Hashem como en su vínculo con el prójimo, es porque su parte animal se había, digamos, desconfigurado y había prevalecido sobre su parte espiritual. Y ahora viene la Torá y te pide que traigas una ofrenda animal y que vos le pongas las manos encima para que tomes conciencia de que se te había, perdónenme la expresión, salido la cadena y habías actuado con tu parte más rudimentaria, más animal, y que eso requería un redimensionamiento. Ese es el sentido espiritual de por qué se llevaban animales al Beit HaMikdash. Y el segundo sentido es que lo que vos estás viendo que ahora le está pasando al animal, en alguna medida, Hasu Shalom, te tendría que haber pasado a vos, y ahora Baruch Hashem pasa en cabeza de un animal y no en la persona. Pero ese es el sentido del Beit HaMikdash. Toda esta dinámica sigue presente, una dinámica de acercamiento, de volver a calcular, de ver, bueno, ¿qué pasó acá? Se me fue, me volví loco, ahora tengo una agenda únicamente
ocupada por cuestiones que tienen que ver con el mundo material, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para rezar con Minyan, no tengo tiempo para ocuparme de mi familia, ahora me volví un animal. Bueno, ahí también hay que recalcular y volver a ver qué es lo que está pasando con nuestra agenda. Esa es una manera básica de sentir y vivir el principio del Betamigdash, que es una adquisición eterna. Es interesante, ¿no? Pues es una adquisición de Hashem y es eterna. ¿Qué significa? Esto no cambia, esto está presente y lo podemos y debemos utilizar. Y en hebreo, cuando termina, dice, Vayomer Babiem, el Gebul Kocho Arce Cantá y Eminó. Dice, y llevó esa santidad que su diestra adquirió. ¿No? Se refiere a que la santidad del tiempo, del templo, esto que venimos, yo me adelanté un poquitito, se fue esparciendo primero sobre el monte, ¿no? Sobre el monte donde estaba el Beit HaMikdash, pero también la idea es que la santidad se esparza. ¿Qué es lo que termina pasando? Ustedes fíjense que creo que todos conocemos, en muchas familias pasa que hay una persona, un miembro de ese grupo familiar, inclusive del grupo familiar más ampliado, hay uno que empieza a acercarse un poquitito más a la Torá, empieza a tener una conexión más espiritual, a estudiar más, a querer cumplir un poquitito más de mitzvot. Y ese uno, que tal vez es uno versus muchos, después empieza a ir, entre comillas, y en el mejor sentido de la palabra, contagiando el entusiasmo y las ganas al resto de las personas. Y acá habla lo mismo, o sea, la santidad, el concepto de la santidad no es para que la persona se lo quede solo ella y diga, ay, qué bárbaro, qué elevado que soy, qué genio que soy, apláudanme y bríndenme pleitesía. No, no es la idea. La santidad es justamente para que impacte, para que, en hebreo decimos en el Aleno de Yabeach, le taquen olambe malkuchadai, para corregir al mundo, ¿no? Con el reinado de Hashem, ¿no? Entonces es contagiar el mundo. La manera de corregir el mundo es justamente con más espiritualidad, donde haya más presencia de Hashem en todos lados, en las casas, en las empresas, en los negocios, en los colegios, en las familias, digamos, en las comunidades, en todos lados. Entonces, dice, acá ese es el trabajo. El trabajo es que esa santidad se esparza, que impacte a los demás, que no se quede con uno solo, que no se quede con unas pocas personas, sino que se esparza. Entonces, vamos a repasar un poquitito y yo se los voy a leer de vuelta y vamos a ver cómo ahora empieza a tener otro sentido, al menos para mí. La Mishnah empieza diciendo, son 5 las posesiones que hizo suyo Hashem, bendito sea, y estas son la Torá. Entendimos que la Torá es algo eterno, la Torá está encriptada, está la mano de Hashem, está la presencia de Hashem adentro de la Torá. Nuestro trabajo es estudiarla, profundizarla, romper la fachada, romper un poco esa oscuridad con que a veces nos cuesta y la dificultad idiomática, y después empezar a encontrar la belleza, la dulzura, la perfección que tiene la Torá. Y eso también requiere, por un lado, de un esfuerzo, y por otro lado, requiere por lo menos saber algunas reglas de cómo se estudia la Torá. La Torá, como dije antes, es un bloque indivisible. Puede ser que hay algo de la Torá que aún nos resulte desafiante, difícil de cumplir. Eso no la invalida. Eso no la invalida. Yo siempre repito una historia de una amiga nuestra que tenemos, a quien queremos mucho, que ella decía, hace mucho que no la veo, tal vez cambió ahora, ella decía que era ortodoxa, no observante. Ella decía que era ortodoxa porque ella comulgaba con todos los principios de la Torá. Se consideraba no observante porque le resultaba difícil cumplir todos los principios, pero no es que estaba en contra, ni le parecía que eran tontos los que lo hacían, ni mucho menos. Ella estaba 100% de acuerdo en que ahí estaba la verdad del Emet, que ahí estaba la mano de Hashem, pero por ahora le costaba, digamos, cumplir determinadas cosas, entonces se reconocía como ortodoxa no observante. Más allá del chiste, creo que hay mucha sabiduría en eso, porque una cosa es invalidar, otra cosa es descartar, y por último otra cosa es decir, mira, por ahora no puedo, me cuesta, tal vez el día de mañana, cuando, no sé, se den las condiciones, tenga las motivaciones, tenga el conocimiento, bueno, ahí tal vez lo haga, pero hay un mundo de diferencia entre uno y otro.
Entonces sigue hablando de Abraham. Abraham dice, la Mishnah es una posesión, ¿no? Y la posesión de Abraham es ¿por qué? Porque este mundo es un mundo que se creó para hacer Gesed. Y uno de los grandes desafíos es hacer Gesed en todo tiempo y lugar y con toda persona. Y bueno, eso es un trabajo. Cuando una persona actúa de esa manera, actúa, digamos, teniendo en su agenda el ayudar, el entender, el acompañar al prójimo, cada uno de acuerdo a lo que tiene a su alcance. Hay veces es con dinero, hay veces es con tiempo, hay veces es escuchándolo, hay veces es con compañía, hay veces es con comprensión, hay veces es con silencio. Pero eso requiere también tenerlo presente que cuando uno lo está haciendo, también está haciendo, digamos, un acto que no solamente tiene un impacto en el prójimo, sino también tiene un impacto en la relación de uno con Hashem, porque Hashem está buscando, así como un papá o una mamá, no hay acto, digamos, que le cause más placer que ver cómo sus hijos se ayudan entre sí, son compañeros y se quieren. Dice, de la misma manera que nos pasa a nosotros cuando encontramos esas actitudes de compañerismo y de amor y de ayuda y comprensión en nuestros hijos, entre nuestros hijos, es el regocijo creo que más profundo que podemos experimentar. De la misma manera, Hashem se siente cuando nosotros actuamos, de alguna manera somos, todo Israel somos hijos de Hashem, entonces cuando actuamos entre nosotros con esas cualidades, Hashem también se regocija y siente placer. Entonces Abraham es digamos, es la línea que atraviesa la creación porque él se caracterizaba justamente por el acto de Gesed. Abraham no está definido en la Torá ni como una persona sabia, ni como una persona, si se quiere, estudiosa, sino simplemente justamente como una persona simple, íntegra y que estaba dispuesta a ayudar al que lo necesitara. Y avanzamos en la Mishnah, dice que el Beit HaMikdash explicamos cómo funcionaba, cuál era el sentido de acercar algo que se había alejado, tanto en el vínculo de la persona con Hashem, o a veces había que llevar una ofrenda para acercarse con el prójimo, digamos, había transgresiones que hicimos con el prójimo, además de pedirle perdón, había que también arreglar eso. ¿Por qué? Porque el Beit HaMikdash era el equivalente al recalculando de un GPS. El Beit HaMikdash era el espacio donde te permitía corregir los desvíos. Y por último vimos que, ¿cuál me faltó? Un minuto. El cielo y la tierra, también dijimos que es una de las adquisiciones. Y por último, me quedó una más, que ya no me acuerdo, estoy haciendo el repaso, un minutito. Tiki, 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 tiki. Bueno, el Beit HaMikdash ya lo dijimos, entonces repaso, dijimos y hablamos de su mundo, donde el gran desafío es el ocultamiento, en el cual, insisto, el que no se entrena, el que no hace el ejercicio, el que no estudia, el que no conoce la dinámica de cómo Hashem maneja el mundo, difícilmente vea la mano de Hashem. Bueno, hasta acá yo quería compartir con ustedes. Ahora quiero ponerme a disposición por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Repito, para los que se sumaron a último momento, si Dios quiere, o no a último momento, se sumaron después de que yo empecé, no es a último momento, si Dios quiere, la semana que viene vamos a hacer un shiur especial, presencial, acá en Olleros, justamente porque estamos terminando de estudiar el libro de Pirkei Avot. La semana que viene nos queda una Mishnah cortitita, así que me gustaría que todos los que puedan vengan, así nos vemos, compartimos, celebramos. Es un motivo realmente para celebrar, para cada uno de nosotros es como un Yom Tov, es como un día de fiesta, nos podemos poner ropas de fiesta, estar contentos, estar alegres, vamos a hacer un lejaim, vamos a hacer un poco de todo. Yo después les voy a escribir, me gustaría saber más o menos quiénes vienen para ver qué encargamos de comida. No sé si vamos a hacer 8 o 30 o 20 o 5 o los que seamos. Bueno, eso era nada más para repetirlo, lo dije al principio, pero algunas personas se sumaron después de que yo había empezado. No sé si alguien quiere decir algo. Sí. Diego, sí, no, respecto de la organización, primero avisanos qué querés que llevemos. Yo, en principio, confirmo, Bizrat Hashem,
pero por ahí lo podés hacer por que te vayan confirmando por WhatsApp. Sí, lo voy a poner en el grupo, lo voy a poner en el grupo. Mandalo por ahí el martes y que el miércoles terminen de confirmar en privado, porque nosotros no podemos escribir en el grupo. No, está bien, yo voy a poner eso, voy a hacer esta Por política. privado, que te confirmen por privado y ahí haces el cálculo de la gente. Y también repartirnos las tareas. Mirá, no es complicado, yo hago 2 llamados y encargo las cosas, eso no es una complicación. Lo más difícil es saber quiénes van a venir, nada más, pero voy a hacer eso, voy a mandar por el grupo para que más o menos tener una idea y nada, y para que estemos todos bien y todos contentos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Hoy es un día último, una última cosa, hoy es Tu B'Av, es el día 15 de Av, es un día considerado como un día festivo, así que también, si tienen ganas en sus casas, hagan un lejaim, estén contentos. Si Dios quiere, vamos a estudiar, pero es un día donde pasaron varias cosas en la historia del pueblo de Israel. Una de ellas era que se permitió, digamos, el matrimonio entre las tribus, se permitió como, unir un poco, o se suspendió la separación entre las tribus, por decirlo de alguna manera. Así que también el Talmud dice que era un día donde las chicas salían a buscar novios, se vestían de blanco y salían a buscar novios. Es un día así, como equivalente como el Día de los Enamorados, Leavdil, pero en nuestro pueblo. Así que bueno, los que ya están comprometidos no salgan a buscar nada, los que no, es un buen motivo para salir a buscar algo. Gracias, Saco Barú. Muy bueno eso. Nos vemos la semana que viene, los que puedan y tengan ganas, ¿sí? Bueno, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chau.